Hola, hoy comenzamos con la unidad 4. En esta unidad nosotros abordamos los temas vinculados a los estudios de la psicología genética y el aprendizaje. En esta oportunidad vamos a apreciar los aportes de los estudios de las investigaciones de Piaget en relación al conocimiento, la teoría de la equilibración, que nos aporta herramientas para comprender cómo un sujeto construye su conocimiento. Y en esta unidad el recorte lo vamos a hacer en relación a los aportes de esta teoría en relación al sujeto que aprende. Entonces decimos que la teoría psicogenética supone una teoría del aprendizaje. Cuando decimos que en toda concepción de conocimiento que tiene un profesional que supone o se advierte una teoría acerca del aprendizaje, decimos también que esto no siempre es explícito por el profesional y nos remitimos al campo psicopedagógico. Hay una cita de Caterina Fernández Lenzi, que es uno de los textos que trabajamos, que me parece importante en el sentido que señala. Nuestra práctica profesional nos indica que aun cuando la mayoría de los educadores y psicopedagogos ha tenido contacto con parte de los trabajos de la psicología genética, desconocen la concepción de aprendizaje que supone. Es quizás por esa razón que muchos de ellos, a pesar del reconocimiento de la teoría psicogenética, realizan en su tarea diaria actividades que responden a una concepción conductista de la adquisición de conocimiento. Y esto no es poca cosa. Nosotros veníamos ya conociendo la teoría de Piaget, y justamente una de las cuestiones a las que Piaget cuestiona, debate, es la lectura, ¿sí?, de la experiencia que realiza el conductismo, en este caso la concepción conductista del aprendizaje, la lectura empirista, ¿sí?, del conocimiento, a la que Piaget rechaza. Entonces, si en este campo de relación al conocimiento nosotros como psicopedagogos advertimos que hay supuestos que sostienen nuestras prácticas, vamos a ver, y lo vamos a trabajar un poquito más con la bibliografía, que hay algunos profesionales que, según en qué concepción entiendan su práctica, veremos que resultan prácticas que pueden esperar a lo mejor que un niño, en términos de una fruta, madure, en términos de su aprendizaje, o desde otras líneas serán programas un poco más rigurosos, un poco más ejecutivos, en donde a partir de la repetición un niño debería aprender. Estas cuestiones son algunas de las que vamos a ir reflexionando en el curso. Ahora bien, cuando nosotros miramos el campo psicopedagógico, decía recién, desde algunas secciones de que el psicopedagogo sustente su práctica, en términos generales, la teoría psicogenética, los resultados de ella se han instrumentado para la evaluación, por ejemplo, de un sistema de aprendizaje, y hay un modo de evaluación que encarará un tratamiento, ¿sí?, el orden del síntoma y revisión del síntoma, de un orden más reeducativo de ese síntoma. En términos del campo de la didáctica, las repercusiones también estuvieron en la metodología de la enseñanza. De acuerdo a los profesionales, cómo se entiende que se adquiere un conocimiento, organizará los recursos, todo el dispositivo de enseñanza, de acuerdo a esta concepción. Habrá procedimientos particulares para esta enseñanza. Entonces, como importante, destacamos acá que tanto psicopedagogos y educadores precisen cuál es la teoría del aprendizaje que sustentan para actuar en consecuencia, dado que suponen explícita o implícitamente una teoría del aprendizaje. Estas ideas son compartidas tanto por José Antonio Castorina y Leandro de la Jonquière, que son materiales que trabajamos en la cátedra y nos dan una idea bastante aproximada sobre esta pregunta. Cuando decimos una teoría del aprendizaje y pensamos en la teoría psicogenética, vamos a hablar de
términos constructivos, ¿sí? Entonces vamos a conocer que hubo diferentes estudios que fueron constituyendo una teoría psicogenética de la conducta, que tuvo diferentes momentos a lo largo de la obra de Piaget y sus colaboradores. En un primer momento, los resultados de investigaciones vinculados al aprendizaje nos evidencian de una cuestión, volvemos al empirismo. Para el empirismo había una lectura directa de la experiencia. Para la perspectiva constructivista, el aprendizaje no es una secuencia de estos registros activos de la experiencia. Hay una verdadera construcción. Entonces, esto es lo primero para formular una teoría del aprendizaje. Decimos que el aprendizaje no parece ser una secuencia de registros pasivos de los que tiene sujetos, sino da lugar a una verdadera construcción. Y aquí, recuerden cuando planteábamos los postulados epistemológicos en términos de construcción del conocimiento. Hay un sujeto activo en interacción con un objeto, y que en ese proceso de interacción es un objeto de conocimiento. Luego estos estudios avanzan con planteos en términos epistemológicos, pero también llegan y arriban resultados en términos de los aportes a una teoría psicogenética del aprendizaje. Aparecen cuestiones donde la posición del experimentador invitaba a resolver conflictos. ¿Sí? Esto lo vamos a encontrar como el suscitar. Esto generaba y se observa en las acciones de los niños desequilibrios, conflictos y requisitos. Esto también brinda herramientas para pensar que sobre esas situaciones se generaban resoluciones por parte de los niños que no estaban preestablecidas. Entonces había un encuentro con conflictos que convocaba a los esquemas que disponía el niño hasta ese momento. Con la toma de conciencia del conflicto, los sujetos llegan a establecer nuevas coordinaciones capaces de resolver. Cuando decimos nuevas coordinaciones, nos remitimos a la teoría de la equilibración en términos de procesos constructivos mayorados. ¿Sí? Siempre en esta teoría decimos que es la que da cuenta de la aparición de novedades. Entonces, lo nuevo es una reconstrucción. El proceso en estos estudios decimos se desplaza en pluralidad de interés hacia los procesos de invención y descubrimiento. Y hay preguntas interesantes porque nos remiten de nuevo a los mecanismos, a los modos de producción del conocimiento. Entonces acá encontramos cómo pueden comprenderse los procesos de descubrimiento que hacen los niños. Otro interrogante, cómo surge en un sujeto en particular la invención de esos procedimientos individuales originales en relación con el problema. Estas preguntas apuntan a justamente esos modos constructivos al lugar del sujeto activo y se encuentran en estos estudios que hay teorías implícitas, ya en los niños, que estas teorías implícitas se organizan de manera tal que el niño puede establecer un plan de acción, utiliza los esquemas que posee, que cuenta en este momento, y así, en ese proceso, Leandro de la Jonquière dice de marchas y contramarchas, el niño construye una teoría de. Llegamos hasta acá y vamos a ver que en este contexto, desde la perspectiva psicogenética, se fue construyendo una teoría del aprendizaje, si bien no fue el objetivo epistemológico inicial, ¿sí? Sino tenía que ver en relación al conocimiento, pero fuimos viendo que diferentes estudios fueron aportando una teoría psicogenética del aprendizaje, un aprendizaje que se construye. Entonces, la mirada que en un primer momento estaba puesta en un sujeto sistémico universal, apunta hacia un sujeto psicológico. Y algunos ítems que vemos en la diapositiva, podemos destacar cuando en ese sujeto psicológico vamos a identificar secuencias de acción originales y personales. El error también tiene un lugar importante que había sido un poco olvidado en los estudios iniciales y se retoma en la tercera versión de la teoría de la equilibración,
aparece como un indicador de la construcción de dicho conocimiento. Y además está vinculado a esas teorías dominantes. Decimos también que un conocimiento en acción supone no exigir la verbalización. Esto es lo que desde algunas cuestiones pensadas en el campo de la educación se malinterpretó, y muchas veces en términos constructivos del conocimiento se exige verbalizaciones a los niños, y estos estudios nos dan cuenta que la ausencia de la verbalización de un niño, el hecho de que no nos pueda dar cuenta de estos procesos de resolución de alguna situación problemática, por ejemplo, no implica que el sujeto no se haya apropiado de este conocimiento. Estas cuestiones son interesantes, son cuestiones para seguir pensando, las abordaremos en el transcurso de la unidad. Nos vamos a encontrar en la clase y pueden continuar con la clase número 2.